quiero compartir hoy la palabra del Señor en el poco tiempo que tenemos ahora, exaltar a Dios, exaltar al Señor en esta mañana, que usted viva lo que vivió el pueblo antiguo cuando vivieron los hechos, las maravillas que vivieron y vieron la mano de Dios de forma y manera extraordinaria. Y solo quiero iniciar con un versículo que está en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Y de ahí, hermano, quisiera leer la palabra del Señor y que usted vaya conmigo y por favor, en el nombre de Jesús, ayude a su hombre interior, a su mente, a su alma, a su espíritu, a su corazón, a recibir, a que halle lugar la palabra de Dios en nosotros, que la palabra de Dios halle cabida en cada uno de nosotros. Todas las cabezas que hay aquí hoy, todas las cabezas que hay aquí, tenemos muchos pensamientos, muchas tareas, muchas labores, y estamos pensando aquí en la iglesia en muchas cosas. Estamos pensando en muchas cosas, estamos pensando en más tarde, estamos pensando en mañana, estamos pensando en la cita, estamos pensando en infinidad de cosas. En infinidad de cosas. Le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy y todas las veces que vengamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, hagamos una gran labor, un gran trabajo para que nuestro entendimiento esté puesto en la palabra de Dios. Amén. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Nada hay imposible para Dios. Y posiblemente su mente, ahorita que leemos esto, usted recordará algo en lo que a usted Dios no lo socorrió. Posiblemente usted estará pensando en algo en lo que todavía Dios no se ha movido en la respuesta que usted le tiene a Él. Porque tanto usted como yo hemos vivido facetas de nuestras vidas en las que no hemos visto a Dios. No hemos visto a Dios. Y cuando leemos esta cita bíblica, esta palabra de Dios, que no hay nada imposible para Dios, decimos: ¿y dónde estaba Dios cuando yo lo necesité? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo clamé a Él? ¿Dónde estaba Dios cuando lo que me pasó y no hubo intervención divina? Pero hermano, nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios, como lo decía ahora aquí Andrés, Dios es soberano. Dios es soberano. Él es el Señor de todas las cosas. Dios es soberano. Y no hay nada imposible para Él. Y esto es algo que nosotros debemos de creerlo profundamente. Cuando esto se dijo, fue cuando Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, quedó encinta. Una mujer adulta, mayor, que ya había perdido la costumbre de las mujeres. Su esposo Zacarías, anciano también. Y esta mujer quedó encinta de Juan el Bautista, para que naciera Juan el Bautista. Cosas, hechos extraordinarios y sobrenaturales. Y eso es lo que vamos a ver hoy de manera rápida. Pero que lo veamos tan rápido no significa que a usted se le vaya a ir de su mente y de su corazón rápido. Yo quiero que usted lo retenga en su corazón. Amén. El jueves leí con ustedes en el libro de Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 y 9. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa, dígame, la poderosa mano de Dios. Amén. Cuando Dios mete sus manos en su vida, hermano y hermana, es la poderosa mano de Dios. Cuando usted mete sus manos y no deja obrar a Dios,
no deja operar a Dios, porque usted empieza a hacer cosas que son en contra de la voluntad de Dios, que contradicen la santidad, la verdad, la misericordia, el amor, o Dios no opera, porque usted ha metido sus manos. Por la ansiedad, por la desesperación, porque estamos sujetos a tiempos y a espacios. Entonces nosotros como seres humanos, como personas, siempre echamos a perder la obra de Dios por hacer nosotros anticipadamente lo que nosotros queremos hacer. Y hacemos un mal uso de la justicia, de la verdad, utilizando mentiras, utilizando engaños, utilizando rencores y odios. Pero cuando un hijo de Dios sabe esperar en Dios, y sufre, dije y sufre, amén, y padece, y permite la aflicción en su vida con tal de esperar la mano de Dios, con tal de creerle a Dios, con tal de saber que Dios va a obrar. Porque mire, hermano, Dios siempre permite que nosotros, le decía yo hasta el jueves, lleguemos al clímax de la situación para Él operar, para Él obrar. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Dios se manifestó en la vida del pueblo de Dios y permitió que el pueblo de Dios padeciera, sufriera, se afligiera e incluso murieran muchos de ellos sin ver lo que Dios les había prometido, sin ver la manifestación de la mano de Dios, pero murieron muchos de ellos creyendo que la van a ver. Y esa es la convicción que nosotros como hijos de Dios debemos de tener y mantener siempre, siempre. Somos muy dados a que cuando las cosas en nuestra vida no suceden como yo quiero, no suceden como yo digo, no suceden como yo espero, somos muy dados a ver cómo lo resolvemos nosotros. Y en esa desesperación y en esa ansiedad es cuando echamos a perder la obra, la mano maravillosa de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios porque hay un propósito. Dios no hace las cosas sin sentido. Dios tiene un sentido para todas las cosas, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando, y eso es muy importante, todas nuestras ansias, toda nuestra ansiedad sobre Él. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermano, Dios quiere que usted descanse en Él. Dios quiere que yo descanse en Él. Que sepa tener la paz de Dios. La paz de Dios. No nos confundamos con la paz de este mundo. Es la paz de Dios. Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Escuche, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no es un descuidado. Dios no ha perdido el tiempo. Dios sabe todas las cosas antes que sucedan. Dios las sabe todas antes que sucedan. Dios las conoce. Antes de que usted se sentara ahí, dice el Salmo 139, ya Dios lo ha visto a usted levantarse. Antes de que la palabra salga de su boca, ya Dios la sabe toda. Amén. Porque no hay conocimiento que se oculte de Dios. Dios todo lo sabe. Y esto es lo que quiero dejar en su corazón y en su mente hoy. Saber que Dios es soberano y que Él es nuestro Dios
y que nosotros debemos aprender a confiar en Él. Yo creo que nosotros todavía no hemos aprendido a confiar en Dios y estamos actuando con mentes naturales, con actitudes, con pensamientos, con acciones naturales. Perdido de vista la poderosa mano de Dios y hemos dejado de permitirle a Dios que Él tome nuestras cargas, que Él tome nuestras ansiedades. Por eso hay tanto creyente que sufre tanto sin la paz de Dios, porque es muy diferente sufrir, angustiarse, afligirse en la paz de Dios que sufrir, angustiarse y afligirse sin la paz de Dios. Porque Jesucristo lo dijo: en el mundo confíen, dice el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Hay confianza? ¿Hay confianza? ¿Hay confianza? Si hubiera confianza, nosotros obraríamos bien. Si hay confianza, nosotros actuaríamos bien hacia los demás. Nosotros seríamos el pueblo de Dios, como está escrito, y Jesús también lo dijo: seríamos la luz de este mundo. Amén. Pero tenemos un pueblo de Dios, de pueblos, de familias, de generaciones, que se van transmitiendo costumbres, conductas, palabras, estilos de vida que no son de Dios. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos adoptar la paternidad de Dios. Dios nos ha adoptado a nosotros y nos está enseñando su palabra, cómo conducirnos, cómo caminar, cómo confiar y dirigirnos en una vida cristiana. Nosotros debemos de ser la iglesia, la luz, la sal de esta tierra. Amén. Estamos muy tranquilos y confiados creyendo que con venir a un culto, que con pertenecer a una misión, ya yo lo he alcanzado todo. Con pertenecer a una asociación, a un grupo religioso. Aunque nuestra conducta no sea la adecuada, no sea la conducta bíblica, la conducta que Dios dice. Cuando Dios nos dice a nosotros que amemos a nuestro prójimo, algo quiere Dios a nosotros. Algo quiere bendecirnos Dios a nosotros, algo quiere darnos Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros que le hablemos a los demás de su palabra, algo quiere Dios que usted reciba al hablarle a otro de su palabra. Amén. Y nosotros sabemos toda la palabra de Dios, nosotros sabemos todas las sagradas escrituras, pero de ella cumplimos, vivimos, creemos muy, pero muy poca. Muy, pero muy poca. Amén. Ayer vine a hacer aquí una diligencia y cuando salía vi en varias casas fiestas, gente bailando, gente, fiestas, gozándose en su vida y todo. Y yo veía fiestas y yo iba con mi esposa y le decía a mi esposa: ¿qué pasará si esa familia, si esas mujeres que están ahí, si esos hombres se convierten a Cristo? Hermanos, eran gente ya adulta, eran gente mayores, gente grande ya, en un baile tremendo en varias casas. ¿Y qué pasa cuando un mundano, cuando una persona, un inconverso se convierte a Cristo y viene a la iglesia y empiezan a tocar la música y las alabanzas tan requete ricas que aquí cantamos y alabamos al Señor? Usted los ve ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Falta de revelación, no de conocimiento de la palabra de Dios, sino de revelación, amén, de aceptación de que la palabra de Dios haya cabida en nosotros. Voy a leer 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Para la destrucción de fortalezas. El domingo anterior, el pastor William nos estuvo hablando acerca de derribar los argumentos que el diablo nos lanza a nosotros. Amén. Nosotros vivimos siempre en guerra, todos los días.
Todos los días nosotros vivimos en guerra. Todos los días a nosotros se nos ataca. Su esposa lo ataca. Yo ataco a mi esposa. Su hijo. El papá al hijo. El vecino. Yo al vecino. Etcétera. Vivimos en guerra. El enemigo, el diablo. Vivimos en guerra. Andamos en la carne, pero no debemos de actuar ni comportarnos como carnales. Derribando, dice el verso 5, todo argumento, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Qué lindo sería una iglesia que en Él, en ella, no en los demás, sino que yo en mí yo derribe todo lo que en mí haya que no sea de Dios. Amén. No piensen con quien usted está bravo y brava. No piensen en aquel que usted critica porque es mal cristiano. Piensen en usted. Que en nosotros derribemos todos los argumentos, todo lo altivez, todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y todo eso lo aprisione, lo encarcele y lo lleve cautivo, lo lleve preso, lo lleve cautivo, todos los pensamientos y todo, a que obedezca a Cristo. Estoy hablando de mí. Amén. De mí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Voy a leer el Salmo 27, versículo 1 al 3. Todo esto es para que nosotros alcancemos las victorias de Dios. Jehová es mi luz, dice el Salmo 27 del 1 al 3, y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó con ellos? Tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿cómo vamos a estar? ¿Cuántas guerras se levantan contra usted y contra mí, hermano? Póngale nombre, llámele como le llame. Llámele como le llame. Nuestra confianza en Dios, nuestra espera en Dios, nuestras conductas en Dios, todo lo que nosotros hemos llevado, no de los demás, yo, usted, lo que nosotros, que sea incorrecto, llevamos y lo aprisionamos y decimos, ya no voy a gritarle más, ya no le voy a matar con mi mirada. Y empezamos a reunir en nosotros todas las malas conductas y actitudes y las llevo cautivas a la obediencia a Cristo. Seríamos la iglesia, el pueblo, seríamos la luz del 15, de la López, de San Rafael, de Alajuelita, de Heredia, de todos los lugares que aquí estamos representados. Nuestro vecino se acercaría a nosotros con más confianza. Nuestro vecino creería en nosotros. ¿Sabe cómo nos llamaría nuestro vecino? Hijo de Dios. Amén. Así nos llamarían. Cuando ellos se reúnen a hablar, dirían, ahí va un hijo de Dios. Hoy el hijo de Dios tiene que decir que él es hijo de Dios, porque los demás no lo están diciendo. Hoy el hijo de Dios tiene que decir, yo soy hijo de Dios. No lo diga usted. No lo diga usted. Nosotros no somos llamados a decir que somos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos llamados a comportarnos, a conducirnos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. 1 Corintios capítulo 2 del 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice, porque son de Dios. Amén. Esto es de mucho cuidado. En San Juan capítulo 8, cuando Jesús habla y le hablaba a unos judíos que habían creído en Él, entre los que Él les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuántos años tenemos nosotros de escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos años que repetitivamente se nos predica, se nos habla de un tema, al tiempo se nos vuelve a enseñar lo mismo, al tiempo lo mismo, y se nos predica y conocemos la palabra de Dios? Tal vez usted no sepa dónde está, tal vez usted desconozca o no recuerde la cita bíblica, pero sí sabe la palabra de Dios. Tal vez fallemos en retener citas bíblicas, pero yo sé que la Biblia lo dice, decimos nosotros. Bueno, pues la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra de Dios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuidado, hermana y hermano, cuidado. Somos nosotros hombres naturales. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tenemos la simiente divina. Tenemos la simiente divina. Y tenemos que, como hijos de Dios, parecernos a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Parecernos a nuestro Padre. Porque para Él son locura, dice. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién me termina el texto? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es una afirmación. Eso es una afirmación, ¿cierto? Eso es una afirmación. Aquí hay una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Esa es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Eso es una pregunta. Lo que sigue es una afirmación. Mas nosotros tenemos... Ok. Pregunta. Amén. Que usted se tiene que hacer. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Amén. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Debo llevar cautivo todos mis pensamientos a la obediencia. Si usted dice no por esto y tiene que llevar cautivo, tengo que llevar cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Dice el verso Salmo 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Salmo 3, verso 6. Estoy hablándoles, hermano, de nuestra conducta como hijos de Dios, de ser hombres, personas espirituales. Porque estamos haciéndole un reclamo a Dios. No vemos a Dios en nuestras vidas. No vemos que Dios obre, no vemos que Dios opere. No vemos que Dios esté trabajando en nosotros. No vemos que Dios nos salve. No vemos que Dios salve a mi hijo, a mi hija. No vemos que Dios opere en el esposo o en la esposa. No vemos en el matrimonio la mano de Dios. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano, tiene máximo poder, eso quiere decir soberano. Nadie ni nada está sobre Él. Amén. Nada ni nadie está sobre Él. Él es absoluto, eso es soberano. Él es ilimitado, ese
es Dios. Dios es ilimitado. Él es todopoderoso. Entre algunas cosas, las nubes, el sol, el fuego, el agua, la gravedad, la vida, la muerte, el tiempo, lo pasado, el presente, el futuro, el espacio, lo que yo veo, lo visible, lo invisible que no veo, el poder, la sumisión, la riqueza, la pobreza, lo conocido y lo desconocido, la salud, también la enfermedad, lo físico, lo espiritual, el gozo, pero también la tristeza, la guerra y la paz, el hambre y el estar saciado, el peligro, la seguridad, lo alto y lo profundo, la lluvia, el granizo, toda la creación está sujeta a Él. Amén. Toda la creación está sujeta a Él. Toda la creación está sujeta a Él. No hay nada imposible para Él. Y Él habita en mí y Él habita en usted. Amén. Qué grande es Dios. Qué inmensamente grande es Él. Qué inmensamente grande es Él. Todo, hermano, está sujeto a Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 14: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Hermano, yo me presento frente al mar, y el mar es infinitamente más fuerte que yo, más grande que yo. Me da miedo. Y las olas, una pequeña ola me ha revolcado más de una vez. Amén. Una pequeña ola. Dice la palabra de Dios que aquí se pone Dios el mar. Amén. Es imponente y majestuoso mar, Dios se lo pone aquí. Amén. El polvo de la tierra, todos esos derrumbes que han caído en la ruta 32. No, ¿qué va? 400 vagonetas han sacado de ahí. Y dice la palabra de Dios que no, que todo el polvo de la tierra Dios lo junta con 3 dedos. Así hace. Y lo recoge todo. Es infinito Dios. Es todopoderoso Dios. Es soberano Dios. Amén. Amén. Porque nada hay imposible. Nada hay imposible para Él. Amén. Levante sus manos y dígale: Señor, te alabo, Dios, porque nada hay imposible para ti. Todas mis cosas, mi vida, mi familia, mi trabajo, la salud, la provisión, todo está en tus manos, Señor. Todo está en tus manos. Todo es tuyo. Todo está sujeto a ti. No hay nada imposible para ti. Soy tu casa, soy tu habitación. Soy tu casa, soy tu habitación. Hoy yo derribo, dígale al Señor, todo argumento que haya venido a mi vida, a mi mente,
que esté en mi cuerpo, que esté en mis pensamientos, que me hayan dicho, que yo haya escuchado, que yo haya visto, que yo me haya imaginado, que yo haya pensado. Todo, Señor, todo argumento, todo pensamiento, todo dardo, el fuego del enemigo lo apago. Las redes que me quieren atrapar, las destruyo en el nombre de Cristo Jesús. Las trampas que el enemigo tenga delante de mí caen y el enemigo cae en él. En el nombre de Cristo Jesús. El foso que el enemigo haya cavado para que yo caiga en él, en el nombre de Cristo Jesús. Tropieza el enemigo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. No vivo más en tristeza. No vivo más en angustias. No vivo más en dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Hay salvación en mi casa. Hay liberación, hay sanidad, hay vida eterna, hay gozo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. El Dios soberano, al Dios todopoderoso, al que tiene todo bajo sus pies, al que me ha puesto por cabeza y no por cola, en el nombre de Cristo Jesús. Tengo su mente, tengo la mente de Cristo. Llevo cautivo todo pensamiento que se haya levantado en contra de la obra de Dios en mi vida. Toda conducta que se haya levantado en mí, que esté haciendo y que sea en contra de la voluntad de Dios en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. La llevo cautiva a obedecer a Dios. La llevo cautiva a obedecer a Cristo. Llevo cautivo mi vida, mi pensamiento, mis acciones, mis obras, mis sentimientos, mis sentidos a la sincera fidelidad a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo la paz de Dios. Si voy a sufrir, sufriré en paz en el nombre de Jesús. Si voy a estar en aflicción, voy a estar en paz en el nombre de Cristo Jesús. Voy a estar confiado en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de la aflicción, de la lucha, de la prueba, voy a estar en paz, confiado, esperando en ti, Señor. Echo toda mi ansiedad sobre ti, Señor. Echo toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Porque tú tienes cuidado de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, repita conmigo esta oración. O si usted se ha alejado de Dios, se ha alejado de Él, dígale: Señor, mi Dios todopoderoso, mi Padre, hoy vengo a ti, Señor. Te entrego mi vida, tómala, Señor. Quiero vivir para ti, Señor.
Quiero vivir para ti y andar en tu camino, Señor. Quiero conocerte a ti. Quiero conocer a Cristo Jesús. Quiero saber más de ti. Aquí estoy. Toma mi vida. Perdona mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre